Yo en esta tarde quiero compartir algunos puntos nada más, por ahí, no quiero ser muy extenso, sino que tocar puntos fundamentales que uno necesita para poder meditar, para poder entrar en la meditación. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Y dice así su palabra: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Gloria a Jesús. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias, papá, por este momento del cual tú nos brindas, esta oportunidad de poder compartir y aprender, Señor Jesús, lo que tu palabra nos enseña cada día. Padre, rogamos tu bendición sobre tu pueblo y que cada uno de vosotros pueda, Señor Jesús, recibir lo que tú tienes, Cordero de Dios, conforme, Señor, a nuestras necesidades. Gracias por todo te damos, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Ciertamente, ¿qué necesitamos? Primeramente necesitamos apartar un tiempo. Amén. Y acá el Señor les hablaba: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas. Uno debe ponerse, ¿no es cierto? Siempre hemos escuchado que hay dos caminos. Muchos dicen está el camino ancho, que lleva a la perdición, y el camino angosto, que muy pocos se atreven a caminar por él. Muy pocos toman esa decisión de poder transitar ese camino angosto. Bendito sea el Señor. Pero nosotros debemos de mirar cada día cuál es el correcto y no dejarnos engañar, porque la única manera de que encontrar la paz y el descanso para el alma es tomar el sendero de Dios, ese camino angosto, ese camino estrecho, que muchas veces vamos a pasar por dificultades, nos va a costar, tendremos altos, bajos, pero lo bueno es siempre poder aferrarse al Señor para poder caminar por ese sendero. Y esto nos lleva también a la meditación. Y en esta tarde, quizás los hermanos que ya hemos estado estudiando, muchos ya lo sabemos, conocemos. Y 5 puntos por ahí quizás importantes o por ahí básicos para nosotros que nos llevan a la meditación.
Y uno de los puntos es la concentración. Amén. Fíjese lo que dice en el Salmo 119, versículo 15. Dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Entonces, el primer punto para poder concentrarnos es meditar. Amén. Es meditar ¿en qué? En su palabra. En su palabra, en sus mandamientos, decía el salmista. Amén. Gloria a Jesús. Y acá entendemos por qué Dios también hablaba ahí atrás en el libro de Jeremías, ¿no es cierto? Cuando decía que debemos pararnos en la senda y concentrarnos en su camino. ¿Y qué nos pide el Señor para poder meditar? Acatar sus mandamientos. Amén. O sea que cuando nosotros leemos ahí y podemos escudriñar en sus mandamientos, Dios nos habla y bien claro nos revela así su palabra. Otro de los puntos es entender o comprender. Ahí también en el Salmo 119, un poquito más abajo, en el versículo 27, dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Gloria sea al Señor. Lo único que tenemos que hacer es tener esa comunión con Él y responder a su dirección, porque está bien claro acá en este salmo: hazme entender el camino de tus mandamientos. Gloria a Jesús. Para que yo medite. Salmista lo decía, yo también lo digo, para que yo pueda meditar en su palabra. Amén. Dice: en tus maravillas. Y qué más maravilloso poder meditar en la palabra, en la enseñanza. Gloria a Jesús. Otro de los puntos es recordar. Gloria a Jesús. En el Salmo 143, versículo 5, dice: me acordaré de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Me acordaré de los días antiguos. Y nos sigue hablando. ¿Cuáles son esos días antiguos que decíamos? Aquello que el Señor, a través de sus mandamientos, ha establecido para que nosotros podamos recordarlo cada día y podamos meditar y recordar la maravillosa obra de sus manos. Nosotros pertenecemos también a esa maravillosa obra, porque Él nos ha hecho. Dice su palabra que Él nos ha hecho a imagen y semejanza de Jesús. O sea que también pertenecemos a esa obra maravillosa que el Señor ha hecho. Amén. Gloria a Jesús.
y recordar de dónde el Señor nos sacó. ¿Qué éramos en el tiempo pasado antes de conocer a Cristo? ¿Y en qué el Señor nos ha puesto? No me refiero en qué lugar, porque muchas veces no es que uno tenga un puesto para poder ser algo importante para Dios, sino que todos tenemos un lugar precioso que el Señor nos ha entregado a cada uno. Y qué maravilloso cuando uno puede llegar a la iglesia y puede adorarle, puede servir al Señor. Hoy charlaba con un hermano y yo le decía, lo más importante es poder estar en su presencia y poder llegar a la iglesia. Y me decía, ¿es necesario? Me preguntaba, ¿es necesario ir a la iglesia? Y podíamos hablarle a través de la misma palabra, podíamos compartir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué es necesario de venir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito que tiene cada uno de nosotros? El poder buscarle, el poder servir. Yo le decía, muchas veces hay gente que toma la palabra que dice una vez salvo y siempre salvo. Y se cree que por esa palabra ya obtuvieron la salvación y no tienen la necesidad de ir a la iglesia. Y hablaba con este varón y yo le decía, usted hermano, ¿por qué va a la iglesia? Y yo voy a la iglesia dice, porque necesito de Dios, porque me gusta, me siento bien, cuando voy a la iglesia me siento bien. ¿Sí? Y le decía, y me decía él con un versículo, muchas veces lamentablemente tomamos versículos, los sabemos de memoria, pero no podemos o no sabemos muchas veces interpretar el contexto del versículo. Y yo meditaba y decía, ¿de qué me sirve a mí decir un versículo de memoria si no entiendo bien el contexto de ese versículo? Y le podía hacer ver a través de la palabra que, bien claro, el Señor, así en el libro, un versículo muy conocido, el versículo de Juan 3:16, porque Él me decía, si yo soy salvo, no voy a tener, no me voy a poder perder. Me daba a entender una cosa así, ¿no? Porque dice, si yo le acepté al Señor, ya tengo la salvación. Le digo, vos sabés que el versículo Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Ciertamente, Dios amó a todo el mundo. Entregó a su Hijo por toda la humanidad. Él no miró y no dijo al católico, no porque es católico. Al evangélico, no, puede ser, le voy a dar la salvación. No, yo le decía, Él dio su vida por toda la humanidad. Es más, dice que el Señor ya nos tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos tenía escogido. Pero le digo, de ahí en más, cuando vos aceptás al Señor, tenés esa responsabilidad
Porque el versículo no termina solamente ahí que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, sino que tiene una continuidad que dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este hermano me quedó mirando y como que hay caso lo que la continuación, ¿no? del versículo. Y es lamentable muchas veces poder, como decía, saber o decir textos de memoria, y muchas veces si no sabemos el contenido es triste y lamentable, ¿no? Bendito sea el Señor. Otro de los puntos es adorar. Una palabra que muchas veces la tomamos y por ahí decimos, o cuando vamos a cantar decimos, vamos a adorar. Hoy decía, mi esposa decía, cuando usted va a cantar al Señor, si no sabe la alabanza, tiene la libertad de poder adorarle con sus palabras. Y ese es el sentido de la adoración. El Salmo capítulo 1, el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso nos lleva a la adoración. Meditar de día y de noche. ¿Pero qué podemos meditar? Uno debe meditar cada día su palabra. Recordar sus mandamientos. Aprender cómo servir a Dios. Si medita usted en su palabra, esto requiere que dedicación y tiempo a la vez. Tiempo en la lectura. Y pensando siempre usted en lo que ha leído. Porque siempre la palabra uno empieza a ver en la mente qué quiere decir y busca el sentido. Y eso nos lleva a meditar en su palabra. Ciertamente toda la Escritura representa parte de la ley de Jehová. Y para adorarle necesitamos aprender cada día de su palabra. Meditar lo que aprendemos a través de su palabra. Siempre, en cada momento, recordarla. Eso es confesar su palabra, eso es adorarle a través de su palabra. Y el otro de los puntos es la aplicación. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Jesús. Dios hablaba con Josué, ¿no es cierto? Y le daba la fórmula, cómo debía él adorar. Lo principal que le dijo, esfuérzate y sé valiente.
Quizás la tarea que tenía Josué no era muy fácil. No era fácil llevar a un pueblo adelante. Y él dice que el Señor le hacía recordar que tenía que meditar y buscar cuál era la fórmula para poder llegar al éxito. La fórmula para poder ser un varón exitoso, un varón esforzado, un varón valiente. ¿Y cuál era la fórmula? Que él pudiera meditar cada día en su palabra. Y en esta noche el Señor también a nosotros nos habla como lo hizo con Josué. Esfuérzate, hermano. Esfuérzate, hermana. Esfuérzate, pastor. Si bien cada día o por ahí se nos hace difícil, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? Pero la fórmula está en la palabra. Si nosotros meditamos en ella, vamos a poder obtener esa sabiduría, ese entendimiento. Y de esta manera podremos llegar a tener esa comunión y una buena meditación, que es a través de su palabra. Dios nos ayude y Dios nos dé la fuerza, amén, para que, como decía, cada día podamos ser varones y mujeres esforzados, podamos tomar y tener esa valentía de poder creer en su palabra y poder ir adelante llevando cada día su palabra. Amén. Y que Dios use conforme Él desee. Muchas veces anhelamos cosas grandes en nuestras vidas, y si no meditamos en la palabra, no buscamos el fundamento que es la palabra, va a ser imposible. Pero lo importante en esta noche Dios nos hablaba, y que podamos recapacitar y meditar cada día en lo que Dios nos trae a través de su palabra. Amén. Este ha sido su mensaje.